Bienvenido, ciudadano Bogar González, Así es. a este recinto legislativo para comenzar esta sesión o esta entrevista. Te explico brevemente el formato que aprobó esta comisión. Tienes 10 minutos para hacer tu exposición. En esa exposición es tema libre, obviamente enfocado a transparencia, y si quieres hablar de tu trayectoria profesional, y posteriormente de izquierda a derecha los diputados te haremos cuestionamientos. Habrá diputados que no deseen hacerlo y están en su derecho, y en esta pecera existen preguntas de un micrositio que están actualmente en el propio micrositio del InfoDF y en el micrositio de la propia Asamblea Legislativa. Quisieron llegar preguntas vía asociaciones civiles, vía académica, hicieron un pool de preguntas que están aquí. Tomarás una, este es al azar, la lees y contestas con el pool de preguntas hasta por un máximo de 5 minutos. Una vez terminando esos 5 minutos, la Secretaría Técnica tendrá bien y respetuosamente acompañarte afuera de este salón de sesiones. ¿Alguna duda o quedó claro? Ninguna, conozco la mecánica. Muchas Perfecto. gracias. Entonces, te cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Éxito en tu entrevista y bienvenido a este recinto. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Muy buen día a la comisión, ya estamos de tarde, es correcto. Me complace mucho estar frente a ustedes y quisiera iniciar diciendo y celebrando todas aquellas pequeñas medidas que se han ido dando a lo largo del proceso para hacer de este proceso un proceso más abierto, en donde sin duda todos ganaremos. Mis más sinceras felicitaciones y más sincero reconocimiento por sus esfuerzos para hacer que la integración del Pleno sea la mejor posible. La sociedad la valora y en lo personal todos y cada uno de las personas que formamos parte de la comunidad también lo hacemos. Muy buenas tardes al público asistente y muy buenas tardes a todos aquellos que siguen la transmisión. Mi nombre es Bogar González y quiero empezar diciendo que soy chilango y amo a esta ciudad, y tal vez ese sea el principal motivo por el que estoy aquí. También tengo que decir que he construido una trayectoria que ha sido en muchos sectores y en muchos sentidos construida en función de la demanda social, por un lado, y por otro lado, por un querer ver a un México más sano, más entero, más íntegro, en donde podamos hacer procesos muchísimo más democráticos e incluyentes. La exposición la voy a dividir en dos partes. La primera de ellas hablaré de mí y me permitiré hablar definitivamente de la trayectoria. Esto con el único motivo de poder dar cuenta de la experiencia académica, laboral, compromiso que he tenido a lo largo del tiempo con la transparencia, la rendición de cuentas y con lo que para mí es el combate a la corrupción en la parte que he decidido personalmente asumir. También para intentar dar un poco de muestra de la integridad que a lo largo de estos años ha tenido mi desenvolvimiento y, por qué no decirlo, de la independencia de actuación. La segunda parte hablaré del contexto en el que nos encontramos en la ciudad, compartiré algunas lecturas y análisis y también compartiré algunos requerimientos y necesidades que yo veo tenemos y que por supuesto todo engarza en relación o con relación al nombramiento del cual estamos, por la designación en la cual estamos aquí todos reunidos. Ustedes saben, porque así lo dispusieron, que es necesario para los asistentes y los que pretendemos asistir al Info que aprovechemos este espacio para hablar sobre la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la fiscalización. Lo primero que quiero decir es que me voy a permitir agregar un ítem más, que es el archivo, porque es toral, en mi opinión, para poderlo vincular con el acceso a la información y la rendición de cuentas y también la protección de datos personales. Diré de entrada que con respecto a la fiscalización y a la parte punitiva de la rendición de cuentas, me parece que es materia de los órganos fiscalizadores y también es materia de los órganos superiores de control, las auditorías en cada uno de los niveles de gobierno o la manifestación que tenga en Contraloría en el gobierno municipal. Dicho esto, pues me abocaré a platicar de la primera parte, que es mi trayectoria. Soy licenciado en Administración, con especialidad en Política Educativa.
Inicié estudios en física y matemática y también arquitectura, que algún día espero poder concluir. Me encontré como en objeto de estudio principal más exquisito la organización, en específico la organización pública. Soy un administrador que se encuentra muy bien situado entre los politólogos y los abogados, pero definitivamente sin sentir ninguna supra-subordinación disciplinaria. Soy administrador, creo en la nueva gestión pública y creo que la administración es una materia exquisita y en sí misma. Lo creo fervientemente. Curiosamente, mi trayectoria corresponde a muchos procesos organizacionales con sociedad civil y en proyectos educativos y sociales. Después encontré en estos múltiples proyectos sociales y educativos un interés que fue el particular, el de, quisiera ver el tiempo, el de modelaje de operación de información y seguimiento. Fue ahí cuando, encargado del manejo y administración de información y modelos de administración y de seguimiento y gestión de proyectos, descubrí el acceso a la información. Lo vinculé. También descubrí en aquel entonces en la Universidad Marista y descubrí a través del estudio derechos humanos, en particular de la infancia. Fue entonces cuando el interés superior del niño me quedó claro en su importancia y en su impacto, pero también fue cuando descubrí otros derechos fundamentales, los de primera, segunda y tercera generación, y que decidí como materia que aglutinaba todos mis intereses y trayectorias, poder dedicarme al acceso a la información. Fundé Información Accesible y Rendición de Cuentas YARAC, Asociación Civil en el sureste, única asociación especializada que tuvo y que se dedicó al archivo, al acceso, a la transparencia y a la rendición de cuentas. De ahí hicimos evaluaciones a nivel municipal. Esto representó riesgos hacia nuestra persona y representó asedios por haber investigado en Yucatán municipios y decir con datos duros y metodologías de evaluación ciudadana del colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes, nos provocó riesgo. Ante ese riesgo acudimos a personas más notables, las cuales hicieron bien de integrarse a nuestro patronato, entre ellas Cecilia Suara, Ana Elena Fierro, y gracias a las relaciones con otros grandes notables como Aide, como el propio Ana Cristina y mucha gente que había dedicado e impulsado en condiciones muy diferentes que son las de la ciudad, que son de vanguardia, pudimos seguir haciendo nuestro trabajo. Nos integramos al colectivo por la transparencia. Como ustedes saben, el colectivo pugnó por las 3 leyes que ahora conforman el Sistema Nacional de Transparencia, que en mi opinión es la materia y es en donde entra mi vocación. Sabemos que el Sistema Nacional Anticorrupción también ha tomado un auge y que muchas de las organizaciones giraron hacia allá, pero siendo sinceros, hay una parte muy importante que está incompleta. Cuando estábamos en el colectivo también nos encargamos de dar seguimiento a las armonizaciones. Fue entonces cuando concurrimos y justamente en este recinto pudimos participar y construir, y lo voy a decir yo sí muy claro, la mejor ley de transparencia del mundo. Sí, por organismos internacionales está dicho que la Ley General de Transparencia lo es. Sí, reconocemos palmo a palmo las avanzadas que se lograron en aquella discusión que se tuvo, también con un ánimo constructivo y con diálogo a la sociedad civil. Hay que reconocer que esta comisión y las personas, ¿por qué no decirlo? No todas estamos, pero sí algunas, que hicimos este proceso, logramos que esta ciudad tuviera una de las mejores leyes del mundo. Esa medalla es una medalla de todos. Después, también, en esta parte de la trayectoria personal, pudimos seguimos trabajando y YARAC, en aquel entonces, logró incorporarse a la Red por la Rendición de Cuentas. La Red por la Rendición de Cuentas, seguimos trabajando en la consolidación y en que se promulgue la ley faltante, nuestra ley de archivos. Ley de archivos, ley de transparencia y ley de datos conforman nuestro sistema nacional y está incompleto, pero también hay que decirlo, el local. Y ahí tenemos grandes materias pendientes. Creo también, y vale la pena decir, que después de la historia del colectivo y de seguir impulsando personalmente el proceso de la promulgación en el Senado de la Ley General de Archivo, decidí conservarme en la agenda y para hacerlo me pasó una cosa maravillosa. Tuve la oportunidad de aportar en materia de gobierno abierto con el Info y aunque no soy personal de estructura y sí contratado por honorarios, hoy por hoy se está sirviendo ahí un modelo de gobierno abierto que va hacia allá y que aprende de las limitaciones que han tenido los modelos y las manifestaciones en el INAI, y hay que decirlo con toda claridad. Creo que el Info es un baluarte, lo he dicho antes, lo he dicho afuera y lo digo ahora. Es el mejor órgano de transparencia de la ciudad, no solo por su
del país, no solo por sus logros y por los estudios objetivos y por diferentes instancias que así lo sustentan, sino porque de ahí han salido grandes personas progresistas que hoy mismo están en el INAI impulsando el derecho como lo han hecho. Sin embargo, también es triste reconocer que la mayoría de los comisionados del INAI no son como un pleno progresista. Creo que eso es algo muy importante a considerar, porque un pleno que no es progresista, al final, aunque tenga grandes y sobresalientes personas que puedan impulsar el derecho, se ve coartado. Son muchos los hechos y los casos que nos hablan de cómo se ha quebrajado y que no hemos podido consolidar el Sistema Nacional de Transparencia. Lo que tenemos entonces es la oportunidad de finalmente poder integrar un pleno lo mejor posible, en donde simple y sencillamente, en mi opinión, haya dos comunes denominadores: las trayectorias consistentes y la especialización. No una especialización adjetiva, sino sustantiva. No necesitamos a un secretario de Estado que sea secretario de Estado de muchos giros de secretaría, como no necesitamos más que no haya gente de la comunidad que entienda y que siga haciendo este derecho crecer. Necesitamos también armonizar la estructura orgánica del instituto. Estamos operando con un diseño institucional que atiende a la anterior ley. No ha habido una reforma interna que nos permita ajustar y asimilar los nuevos mandatos. Necesitamos alinear estructuras, procesos y actividades, y eso corresponde a un pleno, no a un sujeto. Es por eso que será necesario establecer un plan de trabajo colectivo. Y finalmente, vale la pena decir que necesitamos poder hacer del pleno, del info, otra vez un info de vanguardia para, como en otras veces, entreguemos a todo el país el mejor conocimiento amalgamado y las mejores respuestas y exploraciones técnicas a partir de un trabajo que viene desde la ley, desde su materialización, con trayectorias de personas comprometidas como en esta ciudad existen. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano González. Ahora se le usa la palabra al diputado Alfonso Suárez Real para hacer sus preguntas correspondientes. Gracias, muy amable consueña presidente, el licenciado González Gómez. Me llama mucho la atención en su currículum el certificado emitido por el Departamento de Estado, específicamente la Oficina de Educación y Asuntos Culturales, el tema de transparencia y contabilidad gubernamental. Creo que eso es una parte importante dentro de su vida. Creo que debe de haber en un momento dado académicamente también marcado ese certificado y no lo señaló. Yo quisiera que en los 2 segundos o los 30 segundos que le pueda brindar a esta inquietud que tiene su servidor, pudiese usted ahondar un poco sobre de ello, porque creo que de ahí podríamos entender mucho de lo que usted nos ha expresado en un momento dado. Por su respuesta, gracias. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias, diputado. Se le usa la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias, diputado presidente. Solamente señalar que sigo consultando el teléfono, no estoy chateando. Estamos aquí ahorrando un poco de papel, a efecto de no sacar más copias de las necesarias. En ese sentido, la pregunta en lo particular sería si pudiese platicar un poco más, de manera muy breve, qué actividades está haciendo en horarios asimilados ahorita en el Info DF, y qué actividad también está desarrollando como coordinador nacional del colectivo para la transparencia. Sí. Ok. Es mi turno. Bienvenido a este recinto, ciudadano González.
afirmo lo que mencionó, que participó en la armonización de la ley de transparencia en la Ciudad de México, aglutinando a varios sectores de la sociedad civil, no por un tema particular, sino por un tema de bien superior, que sería tener una de las mejores leyes a nivel no solamente nacional, sino internacional, como usted bien lo menciona. Mi reconocimiento, y lo digo no para que influya en la decisión de los presentes diputados ni de sociedad civil, sino porque hay que dar el reconocimiento a las personas que han luchado por generar transparencia en esta ciudad. Mi pregunta sería muy puntual. Hablaste un poco del Sistema Nacional Anticorrupción, los alcances que no ha logrado, y quisiera saber, en tu opinión personal, de qué manera incidiría el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México en el fortalecimiento del sistema anticorrupción de la propia capital del país. Y otra pregunta que podría hacerlo de manera puntual es: ¿podría considerarse la rendición de cuentas como un derecho humano? Por tu atención, muchas gracias. Ahora cedo el tema de la pregunta del micrositio Sociedad Civil, en donde si la pudieses leer para tener la información. Desde su punto de vista, ¿por qué resulta fundamental no acreditar interés jurídico en materia de acceso a la información? Ok, esa es una de las preguntas que nos puedes contestar. Tienes hasta 5 minutos para poder generar tus respuestas. Mucho éxito y muy buenas tardes. Sí. El gobierno de los Estados Unidos tuvo a bien invitar a un grupo de mexicanos que en función de sus criterios querían que conociéramos y que participáramos en un programa de formación llamado Transparency and Accountability, ¿no? En ese programa revisamos fundamentalmente los 3 niveles de gobierno y revisamos sus sistemas de integridad. Tuvimos la oportunidad de visitar Washington, D.C., estuvimos también en Minnesota estudiando el nivel estatal y también en Florida en el nivel municipal. En cada uno de los lugares nos concertaron entrevistas. El grupo de mexicanos estuvo integrado por Odrasir, no recuerdo su apellido, el fiscal de Sonora, el primer fiscal anticorrupción con estructura orgánica. Estuvo también en el grupo el destacado panista Roberto Fuentes, quien defendió a Corral en la parte electoral y que hoy también está en el proceso. Y también estuvo Lorena Canavati, que es coordinadora de participación social del gobernador El Bronco, ¿no? Fue un viaje muy intenso en donde pudimos ver cómo un sistema consolidado permite que lo predecible sea lo deseado. Es decir, un sistema no consolidado como el de México o en vías de consolidación, lo predecible es que exista corrupción. En un sistema, aunque tenemos trayectorias distintas y habría que mesurarlo y estudiarlo a detalle, en un sistema consolidado como en el de Estados Unidos, lo predecible es que haya una sanción, que el sistema detecte la corrupción. Es ahí cuando tomó más vigencia la tesis de la Red por la Rendición de Cuentas, que por años hemos impulsado varios. La fragmentación nos divide. Y eso hace que instituciones que actúan con diferentes leyes y con diferentes marcos de autoridad que no se entrelazan y que no logran dar un cerco, pues simple y sencillamente son grandes coladeras, por decirlo menos. Ahí lo ligo con la siguiente pregunta y espero haber contestado la primera. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo ocurre ese ensamblaje? Lo dijimos en el foro que estuvimos trabajando cuando se abrieron las audiencias para ciudadanas para la construcción del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Al final, transparencia es un componente, tal vez el más blando, pero el más importante, porque pone previamente, pero con antelación a los hechos de corrupción, información pública disponible. En la medida que esa información pública está disponible y se encuentra en los repositorios y en los archivos,
está pronta para que cuando de las partes duras de la fiscalización y la rendición de cuentas, las procuradurías y las auditorías detecten casos, puedan integrarse ya esta información a las carpetas de investigación para poder configurar. Es ahí cuando yo veo que hay una conexión. Somos una parte de la cadena. Tenemos por enfrente la rendición de cuentas y como un eslabón posterior la rendición de cuentas dura, ¿no? La Procuración de Justicia y la fiscalización, pero por la parte, digamos, por el eslabón anterior al archivo. En particular, creo que la ciudad y en el Info debemos de poder ligar, integrar un buen pleno que logre proveer y salvaguardar la alimentación sistemática y preventiva de los repositorios de información pública que eventualmente se conviertan en evidencia disponible para poder engrosar los casos. Si nosotros hacemos esa franja de la tarea, si el nuevo sistema penal de justicia acusatoria logra también hacer lo propio y el archivo lo propio, sin duda podremos consolidar los sistemas tanto locales como nacionales. Quiero decir también rápido que vale mucho la pena que la Corte se pronuncie a favor de liberar el sistema local de transparencia, porque es una de las grandes construcciones intelectuales que permitirían poder implementar política pública de transparencia de manera más integral por la ciudad, más allá del estándar de la Federación y de sus exploraciones que, en mi opinión, han demostrado ser y tener muchos errores. Muchas gracias, ciudadano González. Una vez concluida su exposición, a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, la pregunta se queda aquí. Perdón, es que son las mismas, la estamos a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, le damos las gracias por asistir a esta entrevista e instruyo a la Secretaría Técnica de esta comisión de invitar al ciudadano González a salir de este salón de sesiones para seguir con los trabajos correspondientes a las entrevistas a cargo de comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su paciencia. Hasta luego a todos. Gracias.